Bueno, vamos a comenzar. Eh, la idea fundamental de la conferencia es tratar sobre las resistencias a la esclavitud en el mundo antiguo clásico, ¿sí? Y con especial énfasis en un tipo particular de resistencia que fue la resistencia abierta y colectiva, es decir, la rebelión servil, la revuelta, ¿sí? Eh, a los efectos de ordenar un poco la conferencia, digamos, podemos dividirla en dos partes. Voy a comenzar con un excursus introductorio de la importancia de este tema de estudio, estudiar la esclavitud antigua y sus formas de resistencia en este sentido, vinculándolo con prácticas que en la actualidad lamentablemente se asemejan a el tipo de trabajo de los esclavos mercancía del mundo antiguo, ¿sí? Para luego comprender cómo los antiguos entendían a la esclavitud mercancía y cómo la entendemos los estudiosos modernos, ¿sí? Esto nos va a servir de marco introductorio para, en ese contexto, tratar esas diferentes formas de resistencia y, en particular, las rebeliones serviles, sobre todo las grandes revueltas de las repúblicas romanas, ¿sí? Eh, Bien, para, en segundo lugar, comenzar a tratar esto último. Bien, ese es el plan. Vamos a comenzar, entonces. Bueno, en primera instancia, ¿por qué estudiar la esclavitud antigua y sus formas de resistencia? Bueno, es menester señalar que la esclavitud es una relación de explotación primaria, fundamental, y la más extrema forma de dominación de una persona por otra, lo cual probablemente explique sus resurgimientos en la historia, ¿sí? Como saben ustedes, no es solamente una institución que tuvo vigencia en el mundo antiguo, sino también que fue muy importante, por ejemplo, en las plantaciones esclavistas de la América colonial, ¿sí? E incluso en pleno siglo XX, por ejemplo, en campos de concentración nazi, ¿sí? Y también formas que en la actualidad se denominan situación de esclavitud moderna. Y voy a referir sucintamente a esta última, ¿sí? Hablamos de esclavitud moderna para señalar determinadas prácticas que, si bien legalmente, en prácticamente todo el mundo, la esclavitud está prohibida, no obstante, en la práctica hay determinadas formas que se asemejan en algunos aspectos a los esclavos del mundo antiguo, de los cuales, bueno, sus resistencias vamos a hablar en esta conferencia, ¿sí? ¿En qué sentido se asemejan? Bueno, en que no pueden los trabajadores o trabajadoras abandonar libremente ese trabajo, su remuneración es casi inexistente, ¿sí? Están obligadas a permanecer, a vivir en su lugar de trabajo, ¿sí? Y también puede incluir formas obligatorias de matrimonio, ¿sí? Y hay asociaciones civiles que en el mundo estudian y combaten este tipo de prácticas. Por ejemplo, la Walk Free Foundation, ¿sí? Lo pueden buscar por internet, una asociación y una página muy, muy interesante, la cual recoge el índice Global Estimate of Modern Slavery, ¿sí? El último es del año 2021, según el cual se estima que existen en la actualidad casi 50 millones de personas que padecen esta situación de esclavitud moderna, ¿sí? En su mayoría mujeres y niños, casi un 0,6% de la población mundial, ¿sí? Eh, y encabezan esta lista países como Corea del Norte, Arabia Saudita, Turquía, Rusia y, bueno, varios otros, ¿sí? Con una extensión importante en el mundo, aunque dispar,
Y nuestro país no está exento de este tipo de prácticas. Sabrán ustedes, lamentablemente, de vez en cuando aparecen en las noticias determinados talleres clandestinos, ¿sí? Con víctimas fatales, pidiendo incluir mujeres, niños, ¿sí? Es decir, lamentablemente es una institución que que tiene vigencia en la actualidad, ¿sí? Hay una rama de la economía que se muestra competitiva con este tipo de prácticas, ¿sí? Con esta forma de explotación y dominación extrema de las personas. Vamos a pasar ahora eh, a hablar específicamente de la esclavitud mercancía en el mundo antiguo, ¿sí? Y ante todo señalar que nos vamos a referir a esto que llamamos esclavos mercancía, porque había diferentes grados de no libertad en el mundo antiguo. Y había algunas formas o prácticas que en algunos aspectos tenían características de los hombres libres y en otros de esclavos. Estoy haciendo referencia, por ejemplo, al hilotismo de los espartanos, ¿sí? De esas prácticas o formas de explotación no vamos a hablar. Nos vamos a referir a aquellas personas que eran tomadas como objetos, ¿sí? Eh, compradas en el mercado, ¿sí? Y que en la historiografía referimos como esclavitud mercancía. En adelante, cuando hablemos simplemente de esclavitud, hacemos referencia a este tipo de práctica. Es decir, una persona tomada como cosa, ¿sí? Esta contradicción inherente a la esclavitud, ¿sí? Una cosa sobre la cual el amo tiene absolutos derechos de propiedad, ¿sí? Al menos en teoría. En la práctica no era tan así, dependiendo la época, ¿sí? Pero absolutos derechos de propiedad que incluían por ejemplo, poder vender, alquilar o destruir esa propiedad. Es decir, esa persona tomada como cosa, ¿sí? Bien, la esclavitud mercancía, es importante señalarlo y no perderlo de vista, fue muy diversa en el espacio y en el tiempo, ¿sí? A decir verdad, no es lo mismo cómo se ejercía entre las diferentes polis griegas y entre las polis griegas y el mundo romano, digamos, ¿sí? Eh, y también varió en el tiempo, no es lo mismo a comienzos de la República Romana, donde tiene más bien una incidencia en el marco de la unidad doméstica de producción, que se incorpora como un complemento a la mano de obra familiar, que la mayor extensión, difusión a fines de la República Romana, sobre todo con la difusión de la huila esclavista romana, ¿sí? Con una gran propiedad explotada en base a estos esclavos mercancía, ¿sí? Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Vayamos a cómo entendían los antiguos esta práctica y cómo la entendemos en la actualidad, ¿sí? Bien, por un lado, los antiguos, la reflexión más profunda que, que al menos llegó hasta nosotros, que se conservó, bueno, como saben ustedes, es la famosa teoría de la esclavitud natural de Aristóteles, ¿sí? Cito, el que es capaz de prever con la mente es un jefe por naturaleza y un señor natural, y el que puede con su cuerpo realizar estas cosas es súbdito y esclavo por naturaleza. Por eso al señor y al esclavo interesa lo mismo. Por eso dicen los poetas, justo es que los helenos manden sobre los bárbaros, entendiendo que bárbaro y esclavo son lo mismo por naturaleza. Fin de cita, es decir, esta práctica se ajusta a un orden natural de las cosas. Hay quienes nacieron para obedecer, los bárbaros, es decir, los no griegos, y hay quienes nacieron para mandar, para ser amos, los griegos.
¿sí? Según esta teoría que recogemos del libro 1 de Aristóteles, ¿sí? En el marco de esta reflexión, de esta teoría, el esclavo es un bien animado, ¿sí? Un complemento para la producción asimilable al ganado, ¿sí? Cito de nuevo Aristóteles, de los instrumentos que sirven para la administración de la casa, unos son inanimados y otros animados. El esclavo es una posesión animada y todo subordinado es como un instrumento previo a los otros instrumentos. Fin de citas. ¿Sí? Esto es un lugar común en los autores del mundo antiguo de considerar al esclavo como un instrumento de la producción. ¿Sí? Lo mismo lo vamos a encontrar, por ejemplo, en los agrónomos latinos. Eh, no se conservó, al menos no se conservó o, o no existió eh, ningún pensamiento abolicionista de la esclavitud en el mundo antiguo. Ningún pensamiento y movimiento sistemático que criticara a la esclavitud en sí misma, ¿sí? Ningún abolicionismo semejante al que se dio con respecto a la esclavitud negra colonial, ¿sí? En el mundo moderno. Sí se conservan ciertas críticas, ciertas voces críticas, y uno de esos ejemplos también está en la política de Aristóteles, ¿sí? Habla de unos otros que critican la esclavitud, que no están de acuerdo con que sea una institución que se base en un orden natural, ¿sí? Cito nuevamente, otros creen que la esclavitud es contraria a la naturaleza, pues el esclavo y el libre lo son por convención, pero en nada difieren por su naturaleza. Por esta razón, tampoco es justa, ya que es violenta. Fin de cita, ¿sí? Eh, y no desarrolla más de esos otros, quiénes eran. Después hay también algunos comentarios, por ejemplo, una fábula de Jámbulo que recoge Diodoro Sículo en la biblioteca histórica, ¿sí? Tiempos de oro donde no existía la esclavitud, pero no se conservó, al menos no se conservó mucho más y no hubo ningún pensamiento abolicionista de la esclavitud en el mundo antiguo. Bien, ¿cómo la entendemos? ¿Cómo podemos pensar esta institución en la actualidad? ¿Cómo la entienden los estudiosos modernos? Eh, Retomo una interpretación posible que hace hincapié en el conflicto, en la violencia para el origen y reproducción de esta institución, ¿sí? Podríamos considerarla como una perspectiva analítica de las más importantes, incluso podríamos decir la dominante en el mundo occidental, sobre todo en el mundo anglosajón y francés, ¿sí? Es decir, que hace referencia en el rol de la violencia, no del consenso para esta institución. Se basa en la violencia y en la desconfianza, en el miedo que tenían los amos de los esclavos, ¿sí? Bien, ahora vamos a muy brevemente desarrollar esto. No obstante, es importante señalar que existe otra perspectiva analítica eh, que hace mayor hincapié en el elemento consensual de los esclavos para mantenerse en esta institución, ¿sí? Esta perspectiva analítica, esta última, está presente, por ejemplo, en, eh, en algunos autores de la Academia de Maguncia, ¿sí? En Alemania, por ejemplo, uno de ellos es Kutlien, y hace énfasis en los elementos consensuales, en los lazos afectivos que existían entre amos y esclavos, ¿sí? Eh, que en efecto es una parte de la realidad que se recoge en las fuentes
pero al menos en mi interpretación, es una institución que se basa esencialmente en la violencia, ¿sí? No en el consenso. Esta idea del consenso también la retoman otros autores de otros países, por ejemplo, Maurice Godelier, ¿sí? Que habla que incluso para la esclavitud lo más importante es el consenso de los esclavos para permanecer en esta institución. Bueno, bien, vamos a ver ahora la interpretación que podríamos considerar dominante en el mundo anglosajón, francés, a la cual yo suscribo. En el marco interpretativo que señalé, uno de los autores fundamentales es Orlando Patterson, ¿sí? Y su concepto de muerte social o alienación natal de los esclavos. Eh, este concepto refiere al esclavo como un muerto social, esto es, como una persona que no tiene ninguna existencia social más allá de su amo, ¿sí? Es un complemento de su amo. Los esclavos eran personas que sufrían un proceso de despersonalización y desocialización a través de la violencia. Eran violentamente arrancados de su comunidad de origen, perdiendo sus vínculos natales con esa comunidad, familiares, vecinales, de amigos, ¿sí? Por eso alienación natal y muerte social. Son personas deshonradas a partir de este proceso violento, ¿sí? Es decir, son, para que se entienda mejor, como una suerte de zombies, de muertos vivientes, ¿sí? No tienen ninguna vida social. Eh, y la violencia marca no solo el origen, sino la reproducción de esta institución. Y se observa esto, solo voy a dar un ejemplo, en las comedias de Plauto, ese miedo que tenían los esclavos a ser golpeados por sus amos, si se equivocaban, o si el amo estaba de mal humor, ¿sí? Y en esas golpizas, por ejemplo, poder perder un ojo, ¿sí? Eh, bien, además de esto, se representaba socialmente, culturalmente, en sociedades donde, al menos en sus orígenes, los esclavos venían del exterior, eran extranjeros, ¿sí? Como fue el caso de Grecia, de las antiguas poleis griegas y de Roma, eh, digamos en sus orígenes, porque después con el tiempo la República Romana no fue así, la importancia del nacimiento de esclavos eh, en Roma fue muy importante, ¿sí? Valga la redundancia, fue muy significativo. Bien, cuando en sus orígenes los esclavos venían del exterior, culturalmente, siguiendo la perspectiva analítica de Orlando Patterson, se los representa de una forma intrusiva, es decir, son enemigos dentro de la comunidad, ¿sí? El esclavo, para resumir, es representado como un enemigo y con mucha desconfianza, ¿sí? Y en efecto, hay sustento para este tipo de perspectiva analítica en las fuentes. Doy el caso conocido de Séneca, que en una de sus epístolas habla de un dicho, un proverbio en la época de que todos los esclavos son enemigos, ¿sí? O tantos esclavos, tantos enemigos, ¿sí? Eh, y en el marco de esta representación del esclavo como un enemigo, como un extranjero por excelencia, eh, también se esperaba, al menos lo que podemos recoger de la perspectiva de la élite ciudadana, que es la que escribía las fuentes, ¿sí? Se esperaba el apoyo de los otros ciudadanos, aunque no tuviesen esclavos, para eventualmente reprimir las revueltas de esclavos que pudieran surgir, ¿sí? Cito un pasaje de esto que es, podríamos considerar una
representación ideológica del esclavo, de su inserción en la sociedad y de lo que se espera del resto de la comunidad cívica, cito un pasaje de Jenofonte simplemente porque es muy breve, pero hay otro incluso más significativo en Platón, ¿sí? Dice Jenofonte, cito, los ciudadanos se defienden mutuamente con sus lanzas de los esclavos, sin cobrar nada, ¿sí? Esto es lo que se esperaba. Después en la práctica no siempre es así. Eh, Bien, vayámonos ahora, digo, en este marco ya interpretativo que hemos delineado de cómo la entendían los antiguos, cómo la entendemos en la actualidad, esta institución, a tratar las diferentes formas que se expresó la resistencia de los esclavos eh, contra esta institución que padecían, ¿sí? En el mundo antiguo clásico. Bien, las formas más comunes, más habituales, fueron eh, la fuga de esclavos, ¿sí? Podríamos decir la más habitual, la fuga individual, o podía ser incluso de un pequeño grupo de esclavos, ¿sí? Hay una preocupación constante en las fuentes de que no se fueran los esclavos, si se iban, si se fugaban, de tratar de recuperarlos con las redes que manejaban los vínculos, los amos, ¿sí? Eh, También una resistencia posible era el sabotaje de la producción, entendiendo por este término el desinterés de los esclavos por su trabajo, mm, estaban obligados a trabajar y lógicamente no tenían ningún interés en ello. Eh, y también la destrucción podía ser de la producción o de herramientas de trabajo, ¿sí? Eh, Sobre todo los romanos para superar esto idearon el sistema de curia, ¿sí? Organización del trabajo servil a través de 10 esclavos encadenados, supervisados, ¿sí? Por un vigilante con látigo en mano, la división del trabajo, ¿sí? Bien. Otra resistencia, otra forma de resistencia podía ser el asesinato de los amos, ¿sí? También hay una preocupación en las fuentes, un miedo, en algunas de ellas, una desconfianza de los amos, con esta representación de considerar al esclavo como un enemigo, ¿sí? Eh, y también los antiguos tenían que lidiar contra esta eventual forma de resistencia. Y los romanos tenían una práctica tradicional que era que si esto sucedía, mataban, ejecutaban a todos los esclavos hasta donde se alcanzara un grito, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de colaboración entre sí. Eh, Otra práctica, otra forma de resistencia fue el bandidismo, bandidaje, que está muy relacionada con la fuga de esclavos, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, cuando los esclavos se fugaban, podían irse a vivir a zonas que, con los medios a disposición de lo que podríamos considerar el Estado en el mundo antiguo, ¿sí? Eh, Resultaba difícil controlar, esto es, eh, bosques, montañas, ¿sí? Y allí vivir como bandidos, como ladrones, asaltando a viajeros, ¿sí? Es decir, una vida fuera de la ley. No únicamente hacían esto los esclavos fugitivos, ¿sí? Pero bueno, podía darse que los esclavos fugitivos tuvieran este tipo de, de vida, ¿sí? Que también se combatía. Eh, Podríamos agregar otra forma de resistencia que no incluí en la placa que estamos viendo ahora, que eh, sería el suicidio, ¿sí? Como una forma más de resistir a la esclavitud. Eh,
Y en último lugar, la insurrección abierta. Esto es necesariamente una respuesta colectiva y violenta contra los amos y luego contra lo que podemos considerar la respuesta del Estado, de la comunidad cívica, ¿sí? Eh, las insurrecciones, las revueltas de esclavos en el mundo antiguo no fue la práctica más común. Al contrario, fueron más bien excepcionales. ¿Y por qué excepcionales? Bueno, porque para que llegaran a suceder, los esclavos tenían que superar varias dificultades. ¿Cuáles eran? Bueno, en primer lugar, de comunicación entre sí. ¿Y por qué esto? Porque a propósito, eh, por ejemplo, en las grandes propiedades, lo que hacían los amos era traer esclavos que venían de diversos lugares, ¿sí? Para que hablaran diferentes lenguas y no se pudieran comunicar. Esto, de nuevo, es un tópico en la bibliografía antigua, tanto de autores griegos como los agrónomos latinos, lo señalan, ¿sí? Dan este consejo: poner esclavos de distintos orígenes para que no se comuniquen. Bien, a su vez, tenían que superar, para hacer la revuelta, la dificultad del control, de la supervisión, ¿sí? Estaban controlados, supervisados, castigados. Se prohibía la comunicación con el exterior, esto aparece en los agrónomos latinos, es decir, que nadie del exterior a la huila, a la finca, hablara con los esclavos, ¿sí? Que no les diese ninguna idea rara, ¿sí? Desde el punto de vista de los amos. Eh, y una última dificultad, eh, hacer frente a la reacción que iba a generar una revuelta, ¿sí? Por parte de los amos y por parte del Estado, ¿sí? Que iba a ser, sabían los esclavos, un castigo ejemplar, ¿sí? Bien, estas dificultades explican, en cierto modo, la excepcionalidad de las revueltas en el mundo antiguo clásico. En Grecia, por ejemplo, en las polis griegas casi no hubo revueltas de esclavos mercancía, al menos grandes revueltas, ¿sí? Diferente es el caso de los ilotas, ¿sí? Que no estamos hablando en esta conferencia, eh, pero bien, en Grecia no hubo revueltas significativas, algunas de ellas están vinculadas con episodios sucedidos en eh, con las guerras serviles que vamos a tratar ahora, ¿sí? Y en la República Romana sí hubo. A comienzos de la República Romana son más bien conspiraciones pequeñas, varias de ellas que son delatadas por algunos de sus integrantes, ¿sí? Entonces se las detiene antes de que sucedan y se ejecuta a los conspiradores, ¿sí? Algunas de ellas vinculadas con exiliados de Roma o con enemigos externos, ¿sí? De Roma. Eh, pero se van a dar grandes revueltas de esclavos a fines de la República Romana, ¿sí? Y son las que llamamos guerras serviles, ¿sí? Las que llamamos historiográficamente. Las dos primeras suceden en Sicilia, ¿sí? Eh, en ambas se Acá consigno algunos datos en la presente diapositiva. En ambas de estas guerras serviles sicilianas se constituyen estados rebeldes conformados eh, por los esclavos rebeldes, estados rebeldes en la isla, ¿sí? Eh, Se nombra en ambas de ellas a un líder ex esclavo como el rey, ¿sí? Y son estados relativamente bien constituidos, con sus instituciones, con consejos, ¿sí? Con comandos militares. Eh,
La tercera es la más conocida por el público común, ¿sí? Por el público amplio, no necesariamente este, estudiante de historia, ¿sí? O profesional de la historia, y es la famosa revuelta de los gladiadores, ¿sí? En toda la península itálica, cuyo líder principal fue Espartaco, ¿sí? Bien, estas son las grandes rebeliones serviles que llamamos guerras serviles y sobre las cuales voy a hablar a continuación. ¿Sí? Bien, consigné una serie de problemas historiográficos en torno a estas guerras serviles. ¿Sí? Por ejemplo, las fuentes, otro el carácter de las insurrecciones y la ideología de los rebeldes, otro la participación de hombres libres, los factores religiosos y nacionalistas que intervienen en estas revueltas, el bandidismo que precede como un prólogo en la Primera Guerra Servil Siciliana, las condiciones económicas de Sicilia, ¿sí? En esa época. En fin, no podemos tratar todas estas estos problemas que estudia la historiografía actual en torno a las guerras serviles tardorrepublicanas, pero sí preparé para que conversemos los dos primeros problemas, es decir, qué fuentes hay disponibles para su estudio y el segundo de estos problemas, una dimensión historiográfica, el análisis de eh, qué cómo ha trabajado este tema la historiografía moderna, ¿sí? Y sobre todo pensando a partir del siglo XX el problema de cómo definir estas insurrecciones y eh, qué buscaron los rebeldes, qué ideología tenían, ¿sí? Y en todo caso, dejamos el resto de las problemáticas para, bueno, alguna pregunta, consulta, comentario para después, ¿sí? No podemos hablar de todas en profundidad porque no nos da el tiempo, lógicamente, ¿sí? Bien, comenzamos entonces con el primero de estos problemáticas historiográficas, que es la relativa a las fuentes, ¿sí? Grosso modo, tenemos tres tipos de fuentes disponibles para el estudio de las guerras serviles. En primer lugar, breves alusiones en obras diversas que tienen otros propósitos, ¿sí? Eh, pero que en el transcurso de hablar de otro tema recuerdan las guerras serviles, las evocan, ¿sí? Y en esa evocación, bueno, pueden brindar alguna información importante, ¿sí? Pienso sobre todo en el caso de Cicerón, de las Berrinas, ¿sí? Da informaciones importantes, varios comentarios dispersos en las Berrinas, pero no son narrativas de las revueltas, ¿sí? Tienen, bueno, digamos, en este sentido, una importancia secundaria. Otro tipo de fuentes son materiales, ¿sí? Más bien numismáticas, monedas acuñadas por el rey de la primera revuelta servil siciliana, de la primera guerra servil siciliana, llamado Euno, que cuando asume como rey se da el nombre de soberanos helenísticos, el nombre de Antíoco, ¿sí? Eh, y es una fuente, son fuentes, mejor dicho, muy significativas, porque es el único tipo de fuentes elaboradas por los propios esclavos rebeldes que ha llegado hasta nosotros, ¿sí? Y expresan la manera en la cual el rey rebelde quería ser visto por los otros, cómo se representaba, qué propaganda, ¿sí? Podríamos utilizar ese término, hacía de su reino, ¿sí? Eh, en fin, aportan una información muy significativa, muy valiosa, eh, sobre todo con la elección de determinados dioses que figuran en esas monedas,
¿sí? Pero más allá de esta importancia, resulta difícil reconstruir eh, toda la revuelta en base meramente a monedas, ¿sí? A la información numismática. Y en tercer lugar, las narrativas más grandes que han llegado hasta nosotros, escritas por autores griegos, esto es, por Diodoro Sículo, por Apiano y por Plutarco, ¿sí? Que son nuestra principal fuente de información, ¿sí? Y sobre la cual me voy a extender a continuación. Bien, esta última eh, tipo de fuentes, ¿sí? Estas grandes narrativas relativamente grandes, tienen los siguientes problemas. En primer lugar, son secundarias, son, digamos, autores de segunda mano. Esto es que utilizan como fuentes los trabajos de otros historiadores que escribieron sobre las guerras serviles, ¿sí? En el caso de Apiano y Plutarco, en su narrativa de la revuelta de los gladiadores, utilizan la historia de Salustio, ¿sí? Además, son autores que no son contemporáneos de los hechos que relatan, ¿sí? En algunos casos tienen más de un siglo de distancia temporal en la narrativa de ese hecho, ¿sí? Eh, y claramente fueron escritas por lo que podríamos considerar la élite ciudadana, la clase dominante, ¿sí? Eh, y en este sentido expresan una hostilidad a la revuelta servil, ¿sí? Aunque varían en grados en esa hostilidad. Hay autores que son muy, muy hostiles, por ejemplo, el caso de Floro, ¿sí? Que directamente dice que hasta le da vergüenza escribir que los romanos combatieron contra esclavos y que perdieron batallas, ¿sí? Y otros autores que, bueno, intentan comprender los motivos de la revuelta, la mala situación de vida de los esclavos, sobre todo Diodoro Sículo, ¿sí? Pero de ningún modo justifican la revuelta servil. O sea, en mayor o menor medida son hostiles a la revuelta, a la violencia de los esclavos, ¿sí? Eh, y esto implica que al ser fuentes escritas por la élite ciudadana y tener en mayor o menor grado una hostilidad de ese objeto de narrativa, y bueno, puede implicar tergiversación del hecho, ¿sí? Para hablar mal de la revuelta y predisponer a sus lectores en este sentido, ¿sí? Puede implicar omisiones de información, ¿sí? Es decir, es una dificultad a tener en cuenta cuando trabajamos con estas fuentes y con este objeto de estudio, ¿sí? Y es un problema, bueno, ¿hasta qué punto confiar en tal o cual dato que dan? ¿Lo dicen para hablar mal de la revuelta, para hablar mal del líder? ¿Lo dicen porque sucedió? Es un punto de discusión, ¿sí? En los autores en la actualidad. Algunos autores modernos, por ejemplo, consideran que ningún fondo de verdad se puede obtener de este punto de vista negativo que proviene de estas fuentes, ¿sí? Aunque la mayoría, y yo suscribo a esta idea, siempre un fondo de verdad hay, ¿sí? A los efectos de dar una analogía un poco rudimentaria, sería como enterarnos de un conflicto sindical o de trabajadores de parte de, bueno, un periodista, digamos, hostil a ese episodio, ¿sí? Más allá que nos hable mal de, de lo que sucede,
siempre alguna información que hace a la realidad de ese hecho nos brinda, ¿sí? Bien, pero es un punto de discusión en la actualidad. Y como se infiere de todo lo expuesto, el principal problema es que no tenemos textos conservados escritos por los mismos esclavos rebeldes, ¿sí? No han llegado hasta nosotros, ¿sí? Y es un problema eh, importante para comprender ciertas limitaciones y problemas historiográficos, sobre todo cuando queremos entender, bueno, qué querían, qué buscaban los esclavos rebeldes con estas revueltas, ¿sí? Eh, y para cerrar este tema, voy a referir muy sucintamente al caso del ejemplo de Diodoro. No solo es un problema que expresa el punto de vista de la élite ciudadana, que es un autor de segunda mano, la distancia temporal, también su estado de conservación, ¿sí? Porque no se conservó la narrativa completa original de las revueltas serviles sicilianas, ¿sí? Diodoro Sículo es nuestra fuente más importante para las dos guerras serviles sicilianas. Bien, pero no se conservó completa, sino que se conservaron dos versiones bizantinas, ¿sí? Por un lado, una colección de fragmentos de esta narrativa de Diodoro, por otro lado, un resumen de Focio, el patriarca de Constantinopla, ¿sí? Un resumen que hace de la narrativa de Diodoro. Es decir, se conservó la narrativa original de manera mutilada y manipulada en algún punto, ¿sí? Eh, También es un problema, bueno, ¿qué fuentes utilizó Diodoro para escribir la narrativa de las revueltas sicilianas? Hasta hace algunas décadas era una verdad, depende de la historiografía que uno eh, tomase, que se había basado en las historias de Posidonio de Apamea, ¿sí? En la actualidad, esto está puesto en cuestión, ¿sí? A lo sumo se mantiene como una hipótesis posible, pero no una verdad absoluta, ¿sí? Es el punto de vista que yo comparto y que eh, he publicado también, ¿sí? Bien, y su credibilidad también, la credibilidad de Diodoro también ha sido cuestionada por algunos autores modernos. ¿Por qué? Eh, bueno, porque como muchos autores antiguos, Diodoro Sículo estaba muy interesado en la instrucción moral de sus lectores, ¿sí? La importancia de la historia era para formar, cívica y moralmente a su público, a sus lectores. Entonces, según la perspectiva de algunos autores modernos, esta moralización iría en desmedro de la veracidad histórica, ¿sí? Es decir, Diodoro sería, por decirlo en términos coloquiales, como una suerte de escritor de bestseller, ¿sí? Con moralejas, ¿sí? Para entretener y educar a los lectores. Pero deberíamos desconfiar de lo que dice. Según la perspectiva de algunos autores modernos, no es la mía, ¿sí? Eh, para mí, pese a la importancia de su moralización, manifiesta un compromiso con la verdad, ¿sí? Con la veracidad histórica. Eh, Bien, desafortunadamente no es lo único que se escribió de las guerras serviles, estas fuentes, estas grandes narrativas que señale, es lo que llegó hasta nosotros. Sabemos que se escribieron otros trabajos, pero no llegaron. Por ejemplo, uno muy importante, que hubiese sido interesante, que escribió un liberto, ¿sí? Cecilio de Calacté, un tratado sobre las guerras serviles en Sicilia, pero no llegó nada. Simplemente hay un comentario de Ateneo de Náucratis que dice que Cecilio de Calacté escribió ese tratado.
Tampoco llegó la narrativa completa de Tito Livio de estos episodios, sino meramente re- resúmenes muy sintéticos de la narrativa de Livio, ¿sí? Y más escritos también, pero bueno, que no llegaron hasta nosotros y bueno, quizás algún día aparecen en alguna biblioteca, ¿sí? Pero bueno, no sabemos. Eh, y para tratar el último de los problemas, es decir, eh, cuál ha sido, cómo lo ha trabajado la historiografía moderna este tema de las guerras serviles en el mundo antiguo. Bueno, vamos a analizar brevemente, a trazar un recorrido del siglo XIX hasta la actualidad, ¿sí? Y adelanto la conclusión, es que la producción historiográfica moderna consagrada a este tema ha estado marcada en mayor o menor medida por preocupaciones contemporáneas de los historiadores. Y es decir, han estudiado este objeto de estudio a partir, en función de determinados temas, problemas que les interesaba de su época, ¿sí? Que eran contemporáneos. Es decir, esto verifica la famosa aserción de Benedetto Croce que toda historia es historia contemporánea, ¿sí? Que se estudia a partir de los intereses de la propia época del historiador. Bien, vamos a comenzar por el siglo XIX, ¿sí? Que es para mí el momento en el cual aparecen eh, los primeros trabajos que podemos considerar de la historiografía moderna, en el sentido de trabajos en base a un análisis riguroso de las fuentes disponibles, es decir, con el método característico del historiador, de la cita a pie de página, con la fuente, con su andamiaje erudito, ¿sí? Y aparecen algunos trabajos con un estilo historicista clásico, esto es, que tienden a dilucidar las fuentes, los hechos y la cronología de las revueltas, ¿sí? Por ejemplo, trabajo de Lehmann, de Binz, de Radke, ¿sí? Yo hago una periodización para analizar la producción historiográfica consagrada a este tema, retomando a Hobsbawm para pensar el siglo XIX y el XX, pensando al XIX como un largo siglo, ¿sí? Hasta eh, la revolución bolchevique, ¿sí? Ahí va a ser un punto de inflexión para pensar este tema. Bien, pero en este largo siglo XIX también hay otros trabajos donde se observa muy claramente una preocupación por cuestiones, por inquietudes de esta época. Y esas preocupaciones o cuestiones son dos: el abolicionismo y la cuestión social, ¿sí? Eh, el abolicionismo, esto es, el movimiento en favor de la eliminación de la esclavitud negra colonial, es algo muy claro en la famosa obra del francés Henri Wallon, ¿sí? Histoire de l'esclavage dans l'Antiquité. Es un trabajo excelente, notable. El autor bregaba por la abolición de la esclavitud en las colonias, en su época, de las plantaciones esclavistas, y para eso hace un estudio documentado de esta institución en el mundo antiguo, cómo era, cómo vivían los esclavos y cómo fueron las revueltas de esclavos, ¿sí? Eh, y en otros, luego de que ya la esclavitud se había eliminado, aparece claramente la preocupación por la cuestión social. Esto es, por la preocupación por que generó la industrialización, ¿sí? Esto es, el hacinamiento de las ciudades, la migración del campo a la ciudad, las malas condiciones habitacionales en esas ciudades, la falta de derechos, la precariedad laboral, ¿sí? La emergencia del movimiento obrero reclamando por derechos laborales,
¿sí? Bien, todo esto lo simplificamos con la etiqueta, con el rótulo de cuestión social en el siglo XIX, comienzos del XX, y es una preocupación muy clara, por ejemplo, en Isidoro Lalumia, un autor siciliano, donde directamente habla de la cuestión social en el mundo antiguo, es decir, el interés parte de la cuestión social de su época, pero para estudiarlo, bueno, cómo era lo equivalente en el mundo antiguo, ¿sí? También muy presente en la obra de un autor alemán, Karl Buja, ¿sí? A estudiar los movimientos, los levantamientos de los trabajadores no libres en el mundo antiguo, ¿sí? Es decir, lo que podríamos considerar como equivalente a movimientos de protesta social de trabajadores no libres en el mundo antiguo, ¿sí? Es muy claro el interés por estas cuestiones de su época. Entre fines del XIX y comienzos del XX van a aparecer una serie de autores que podemos denominar modernistas, en el sentido de que los une, los agrupa a estos autores una aplicación directa y acrítica de categorías modernas de las ciencias sociales propias para el análisis de la moderna sociedad capitalista e industrial, bueno, lo llevan directamente y de forma crítica al mundo antiguo, ¿sí? Y al análisis de las revueltas serviles. En este sentido hablan de comunismo, socialismo, lucha de clases, revolución social, burguesía, proletariado, dictadura del proletariado, bolchevismo en el mundo antiguo clásico y en las guerras serviles, ¿sí? Ejemplos de esto son autores de diversos orígenes políticos, ideológicos, ¿sí? Tanto de derecha o de extrema derecha, ¿sí? Algunos de ellos nazis, como autores de izquierda. Por ejemplo, de izquierda, el británico Francis Rickley, ¿sí? Bueno, el famoso trabajo de Robert Oldham, de Mikhail Rostosev, es un ejemplo también de este tipo de autores. Y el más, podríamos considerar el más delirante, ¿sí? El de un autor de extrema derecha, Casterdet, ¿sí? Que incluso hablaba de bolchevismo en la época de las guerras serviles sicilianas, ¿sí? Eh, en reacción, en contra de este tipo de interpretación modernista, en el siglo XX, luego de la revolución bolchevique, vamos a tener dos grandes usinas de reflexión historiográfica en torno a las guerras serviles del mundo antiguo. Esto es, por un lado, la historiografía soviética, marxista, ¿sí? Obviamente, y por otro, la historiografía occidental no marxista. ¿Sí? Ambas criticando a esa perspectiva modernista, crítica, para tratar las revueltas serviles del mundo antiguo. Pero a su vez van a discutir entre sí estas perspectivas analíticas. ¿Sí? Y el principal tema de investigación va a ser el carácter de estas insurrecciones y la ideología de los rebeldes. ¿Sí? Es decir, se va a tomar como referencia explícita o implícita lo sucedido en la revolución bolchevique. Los esclavos rebeldes quisieron hacer algo similar a el proletariado ruso, a los bolcheviques, quisieron hacer una revolución, fueron capaces de concebir una sociedad diferente de la cual ellos vivían, esto es, fueron capaces de querer abolir la esclavitud como institución social, ¿sí? Eh, Y este tema se va a convertir en una polémica muy importante entre historiadores comunistas, los soviéticos, ¿sí? Y los no comunistas, los occidentales no marxistas, ¿sí? Sobre todo durante la época de la Guerra Fría.
Es decir, en paralelo a la carrera armamentística, la carrera espacial, bueno, este tema en la historiografía también va a tener su correlato, ¿sí? Fernando, Sí, disculpa que te interrumpa, por las dudas va casi una hora de exposición. Te ok, aviso por bueno, las dudas. termino en 10 minutos. Ya lo cierro, gracias. El punto fundamental para este debate va a ser la aplicación de los conceptos modernos de revolución o rebelión. Es decir, debemos entender las guerras serviles de la antigüedad como revoluciones, ¿sí? Tomando el concepto de revolución, el concepto moderno que viene sobre todo de la Revolución Francesa, esto es, eh, pensar una transformación súbita y radical de la organización social, política y económica de la sociedad que implica movilización de masas y uso de la violencia, ¿sí? En cambio, una rebelión es meramente un levantamiento violento contra ciertas injusticias, pero sin cuestionar las bases de esa sociedad, de ese orden, ¿sí? Eh, Esto va a ser lo que va a caracterizar la polémica entre la historiografía soviética y la occidental no marxista. Hago un desarrollo, no hay una producción historiográfica importante de autores marxistas occidentales, ¿sí? Lógicamente sí los hubo durante el siglo XX, por ejemplo, Geoffrey de Saint-Croix, pero sobre este tema en particular no lo trataron, ¿sí? Por eso el contraste sobre todo se da entre autores soviéticos y occidentales no marxistas. Vayamos a ver, en resumidas cuentas, esta perspectiva analítica y cerramos este debate de ambas corrientes y cerramos la conferencia, ¿sí? Bien, la historiografía soviética, sobre todo durante el periodo estalinista, ¿sí? La década del 30, 40 y 50, eh, se va a caracterizar por el desarrollo de una teoría inspirada en una declaración de Stalin, ¿sí? En un congreso a comienzos de 1933, Stalin declara que la revolución de los esclavos acabó con los esclavistas y abolió el esclavismo, ¿sí? Congreso de los Coljosianos. Eh, y a partir de entonces, bueno, los clasistas soviéticos se vieron en la dificultad de tener que encontrar y documentar una revolución de los esclavos en el mundo antiguo que terminó con el esclavismo, ¿sí? ¿Qué hicieron? Bueno, pensaron una teoría que agrupaba diferentes episodios de revuelta servil con otros, por ejemplo, eh, otras revueltas o las invasiones bárbaras, y conformaron una teoría de una revolución en dos fases separadas de 3 siglos entre sí. La primera incluía las guerras serviles de los siglos segundo y primero antes de Cristo, que no fue exitosa, eh, y la segunda fase, sí exitosa, incluía las insurrecciones de los Bagaudae y las invasiones bárbaras, que terminó con el fin de la esclavitud, ¿sí? Del esclavismo como forma de explotación. Bien, en principio uno de los autores que ideó esto fue Kovalev, ¿sí? En el marco de esta teoría, las guerras serviles son entendidas como movimientos revolucionarios, porque los esclavos se propusieron, buscaron la abolición de la esclavitud, ¿sí? Fueron capaces de pensar una sociedad diferente, sin esclavitud, y buscaron esto. Y son expresiones de la principal lucha de clases del mundo antiguo, es decir, la de esclavos contra amos, siendo los esclavos la clase dirigente de estos movimientos revolucionarios. La principal obra con este enfoque es la de Alexander Misulin, ¿sí? Cuya figura de historiador domina en, en los años del estalinismo. Eh, Escribió una obra en ruso intitulada La Revuelta de Espartaco en el 36. Luego la reedita en una versión de divulgación, ¿sí? Que finalmente es traducida al alemán y se hace más conocida en Occidente, ¿sí? Es la que figura en esta diapositiva. La obra comienza con un elogio a Stalin, en fin. Bien, esta perspectiva
analítica no solo fue rechazada por la investigación occidental no marxista, que voy a sintetizar a continuación, sino por la propia investigación soviética posterior, ¿sí? Luego de la muerte de Stalin, Kovalev empieza a desdecirse en parte de su teoría, ¿sí? Y autores, otros clasicistas soviéticos, la refutan a esta teoría, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Elena Sterman. Bien, ¿cuál es la perspectiva de la historiografía occidental no marxista sobre este tema? Bueno, entender a las guerras serviles como rebeliones, ¿sí? Los esclavos no buscaron la abolición de la esclavitud, no lucharon contra la esclavitud, sino contra su esclavitud, ¿sí? No son expresiones de la lucha de clases del mundo antiguo conforme a lo que sostenían los autores marxistas soviéticos, ¿sí? Porque los esclavos no son una clase social, dada su heterogeneidad étnica, social, productiva. Y el argumento principal es que las fuentes conservadas no indican que los esclavos hayan buscado eliminar la esclavitud, ¿sí? Ahora bien, una consecuencia desde mi punto de vista de este enfoque, pese a sus aportes significativos, ha sido una visión negativa de las guerras serviles del mundo antiguo, es decir, estudiarlas por lo que no llegaron a ser. Como no llegaron a ser revoluciones, estudiadas explícita o implícitamente frente al espejo de la revolución bolchevique, bueno, son episodios menores. Nada significativo aportan para la historia, ¿sí? Eh, bien, principales autores en esta perspectiva analítica, y ya vamos cerrando, eh, por ejemplo, la obra de Joseph Fogg, ¿sí? El director de proyecto de investigación sobre la esclavitud antigua en la Academia de Maguncia, ¿sí? Que escribió uno de los trabajos más importantes sobre este tema, a mi juicio de los mejores, ¿sí? Eh, bueno, Peter Green en un artículo pequeño pero muy conocido, el propio Finley, ¿sí? Yo aquí consigno una obra sobre la historia de Sicilia, pero en diferentes publicaciones hizo algunos comentarios sobre las guerras serviles, ¿sí? Y el más importante de todos, en la actualidad al menos, Kit Bradley, ¿sí? Que podemos considerar como el autor más significativo sobre este tema, quien estudia directamente las guerras serviles del mundo antiguo a partir del fenómeno cimarrón moderno, es decir, de las revueltas serviles acontecidas en la América colonial, para intentar cubrir los huecos de la documentación antigua, utiliza lo sucedido en la América colonial, eh, sobre lo cual tenemos más fuentes, ¿sí? Y emplea este enfoque como un principio rector de la investigación, ¿sí? Por supuesto tiene sus premisas implícitas, esto es, que la institución de la esclavitud es en esencia lo mismo en todas partes, ¿sí? En algún punto es un enfoque ahistórico, ¿sí? Y cómo el fenómeno cimarrón en el mundo moderno colonial, por regla general, fue no revolucionario, es decir, no se cuestionó a la esclavitud como institución social, bueno, lo mismo lo extiende a las revueltas serviles del mundo antiguo, ¿sí? Bien, lógicamente esto también tiene más allá del valor de un enfoque comparativo que siempre es muy pertinente en la historiografía moderna, ¿sí? En los términos que lo hace Bradley, corre el riesgo de ser más reductor que fructífero,
¿sí? Y la excepción notable en el caso de las rebeliones serviles del mundo moderno colonial es la Revolución Haitiana, ¿sí? Que no solo marcó la independencia de Haití, sino también la abolición de la esclavitud. Bien, esta visión negativa de la historiografía occidental sobre estos episodios, en mayor o menor medida se ve en estos autores. Por ejemplo, Finley señala que nada progresista aportaron las revueltas de esclavos del mundo antiguo, nada progresista para la historia, ¿sí? Eh, y Bradley incluso llega a considerar que, bueno, las revueltas son equivalentes a la fuga de esclavos, son lo mismo, porque no cuestionan a la esclavitud en sí misma, no son revolucionarias, solo es un escape dentro de esa sociedad, lo cual, desde mi punto de vista al menos, es muy criticable, ¿sí? Porque necesariamente la revuelta es una acción colectiva, violenta, que demanda organización por parte de los rebeldes, ¿sí? Y para ir cerrando la conferencia a modo de síntesis de este tema, de esta problemática en particular. Bueno, señalar que, lógicamente, como se infiere de lo expuesto, esa teoría soviética de las dos fases de la revolución de los esclavos carece de sustento en las fuentes. No se puede afirmar que los esclavos hayan buscado la abolición de la esclavitud porque no hay evidencia documental que permita hacerlo, ¿sí? En todo caso, será un terreno especulativo en el Velum Spartacum, ¿sí? Pero no hay asidero documental en las fuentes para aseverarlo. Y la investigación occidental ha remarcado bien este aspecto, no obstante, eh, tiene, a mi juicio, la crítica que se le puede hacer es subestimar el impacto, el significado de estas revueltas al estudiarlas frente al espejo de la revolución bolchevique, al estudiarlas por lo que no pudieron ser, por lo que no llegaron a ser, ¿sí? Eh, Así que, bueno, muchas gracias por la atención y consigno alguna bibliografía complementaria, autorreferencial, de diferentes cosas que señalé, si les interesa ampliar para buscar, ¿sí? Artículos que publiqué en los últimos años sobre estos temas, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias a todos y le devuelvo la palabra a María José y aprovecho para tomar agua. Muchísimas gracias, Fernando. Muy, muy interesante la exposición y sumamente clara, lo que le da un Gracias. dinamismo muy, muy alentador para seguir escuchándote y inclusive por lo menos estimo que va a ser compartido con los demás participantes, muchas ganas de ir a leer cuestiones sobre interpretaciones o planteos sobre este tema y sean de tus trabajos y las referencias que haces allí. Eh, Así que nuevamente Gracias. muchísimas gracias. No sé si alguno de los participantes quiere hacer algún comentario, pregunta. Buenas, ¿qué tal? Hola, Tengo Pablo. comentarios. ¿Qué Hola, tal, Pablo? ¿Cómo estás? hola, Fernando. Bueno, primero, como dijo Majo, gracias por la presentación. Realmente estuvo súper clara y amena de seguir, realmente. Es un Muchas tema gracias. sobre que yo personalmente nunca había explorado y creo que, bueno, hay un montón de cuestiones que aparecieron ahí con mucha de una manera muy bien presentada que me permite, bueno, que me quede ya sentada, que me queden ya sentadas algunas cuestiones. Pensé, no sé, en dudas que simplemente me surgieron escuchándote desde no conocer el tema. Una que tiene que ver con, y bueno, vos mencionabas en algún momento esto de que las fuentes que contábamos son fuentes que están planteadas desde una perspectiva
élite o de Ujú, clase, si se puede hablar de clase, de grupo dominante, digamos, y ujú, pensaba, como una pregunta que me hacía es, bueno, si en algún momento hubo algún tipo de asociación entre esas clases, entiendo que no, digamos, pero tal vez hay algún testimonio de alguna forma de asociación de eh, algún grupo social con visión de sus privilegios, digamos, que pudiera decir, uy, tal vez los esclavos podemos apoyar, digamos, ¿no? Como digo, bueno, alguna interseccionalidad, para utilizar un término que tal vez sea anacrónico, pero bueno, contemporáneo, entre esclavos y otros grupos, ¿no? En el marco de estas revueltas o en el marco de ujú. otras, de otros episodios de esa lucha, digamos. Eh, bueno, esa es una pregunta que me hacía, digamos, si hubo así algún tipo de trasvase de las posibles reivindicaciones de los esclavos o no. Eh, y después, bueno, por ahí sí, esta no tengo tan elaborada esta otra pregunta, pero me gustó mucho la primera parte como de caracterización del esclavo, ¿no? Como instrumento, como cosa de la producción, y este proceso de desocialización, de despersonalización, que pareciera ser como el elemento que atenta principalmente contra cualquier idea posible de revolución, justamente porque eso, bueno, implicaría un reconocerse ser social y entonces poder, eh, bueno, vincularse con otros en la misma condición y a partir de ahí pensar la salida de esta condición de socialización. Quiero decir, si ya es caracterizado como un ser desocializado, y claro que se hace difícil pensarlo o pensar un posible levantamiento social, porque por definición, al menos en principio, no es un ser social. Entonces, bueno, Mm, veía como esa sí, tensión y que entiendo que la bibliografía discute igualmente esta forma de caracterizarlo, todo esto que presentaba hasta acá, ujú. llegando hacia las lecturas contemporáneas. Así que bueno, esas dos cuestiones veía. Sí, bueno, Pablo, gracias por tu Pero consideración. una Eh, cosita antes. sí, Yo en este momento no te veo. No sé si soy yo o es... a ver. Yo No, tampoco. yo veo una Ah, imagen Veo claro. la congelada. pantalla negra. Ajá, vemos la pantalla negra. Capaz que cuando dejaste de compartir, algo pasó como para poder tener ahí tu imagen. Sí, sí, sí. Sí, yo No veo sé una qué pasa. imagen congelada que quedó de cuando Ah, cerraste la presentación, pero por ejemplo te puedo escuchar perfecto. O sea, no, sí, eso sí, te por escuchamos suerte eso perfecto. no está A ver si lo fallando. puedo solucionar. A lo mejor prueba a apagar y prender de nuevo, o volver a compartir y de última por lo menos te vemos, te vemos chiquito. Sí. Me parecía extraño. Yo veía como una foto ahí mía congelada y digo, bueno, Sí, sí, por ahí sí. ustedes me pueden ver bien. Dije, a lo mejor apagó un segundo para tomar agua, no sé, levantarse a buscar algo. Sí, sí, sí. No, no, estoy acá. A ver, voy a tratar de compartir de nuevo. Ahí va. Ajá. Yo sigo teniendo la imagen congelada. No, ¿quieren que pruebo abandono y vuelvo a entrar? Me voy Dale. y Pero entro. Dale, no, dale, claro. dale. Bueno, sí. Sí, porque es re triste si no lo podemos ver. Sí, tal cual. Voy a echar a buscar agua. Dale, pues. Vamos. Ahora sí. Bárbaro. Bueno, Ahora ahora sí. sí, Gracias. genial. Por las dudas, tenés el audio apagado, Fernando. Ahí está, gracias, Ahí decía, va. porque si no quedaba feo en una foto que contesta. Bueno, gracias Pablo por las palabras. En lo que respecta, bueno, las dos preguntas están conectadas entre sí. Si hubo alguna asociación, sobre todo pensando en el lado de los esclavos,
las asociaciones que había, es el caso de los, en latín, collegia, ¿sí? Podrías considerar las asociaciones de artesanos, eh, rendían ciertos cultos a dioses vinculados con su actividad, eh, pero en el caso de las revueltas serviles no está esto, no, no tuvo, al menos en las fuentes no aparece nada de este tipo, ¿sí? Sí, se conserva información valiosa eh, de, de colegios, digo, lo traduzco en castellano, en el caso de fines de la República, del Imperio, pero en el caso de las revueltas serviles no, nada. Y con respecto a la desocialización, deshumanización de los esclavos, eh, es muy significativo porque de hecho lo que se esperaba conforme eh, a cierta ideología que podemos reproducir por las fuentes escritas por la élite ciudadana, es un aislamiento social de los esclavos, que no tuviesen vínculo entre sí, pero tampoco con el resto de la comunidad cívica, ¿sí? Eh, ahora bien, esa ideología, esa representación simbólica de la realidad, no se da en las guerras serviles. No solo logran comunicarse y entre sí, organizarse, aunque no todos los esclavos se rebelaron, ¿sí? Pero sí se rebelaron muchos, y esto no hay que perderlo de vista, porque en cierto sentido fueron exitosas las revueltas para llegar a ser tan grandes, para derrotar incluso a cónsules romanos, ¿sí? Durante años, fueron muy exitosas. Finalmente fueron, bueno, derrotadas, ¿sí? Pero no hay que perderlo de vista. Fueron capaces entonces de organizarse entre sí eh, y también un aspecto muy significativo es que la sociedad, eh, la comunidad cívica, no actuó en su conjunto como un bloque en hostilidad contra los esclavos rebeldes, conforme lo podríamos esperar de, por ejemplo, el pasaje que compartí de Jenofonte, ¿sí? Las fuentes en breves comentarios nos señalan que hay una porción de la población que o bien aprovechan la revuelta para unirse con los esclavos, ¿sí? O bien para saquear a los ciudadanos ricos, ¿sí? No dirigen su violencia contra los esclavos rebeldes como si fueran enemigos, ¿sí? Esto es un aspecto significativo de cómo a veces la realidad es más compleja que determinadas representaciones simbólicas, ideológicas, que se hace de ella misma, ¿sí? Digo, para responder un poco a la pregunta de Pablo. Genial, genial, genial. Hola, Fernando. Quería agregar algo también. Paso, ¿Qué aprovecho. No tal? sé, Bien, Pablo, ¿cómo si estás? ya querés decir algo más. Más un comentario quizás que pregunta, digamos, porque me quedo pensando, o sea, me sirvió mucho tu, tu presentación, o sea, porque además de la claridad, digamos, em, me quedo pensando, bueno, yo trabajo, digamos, con literatura, digamos, y justamente trabajo fábula. Entonces, bueno, me quedo pensando, por ejemplo, en Fedro, que Ujú. lo que hace, digamos, como toda esta disputa sobre si era liberto o no, y lo que hace es presentar, digamos, a la fábula como un género de esclavos, de cierta forma, como darle autonomía. Entonces, me quedo pensando en esta cuestión de cuando vos nombrabas las formas de resistencia, como ahí, como una, como una cuestión para seguir pensando, si esta, digamos, de la fábula ahí como una forma de resistencia también.
Pero bueno, también ante esta escasez de testimonios que vos mencionás, digamos, también, bueno, eh, sucede en estos textos, digamos, convencionalmente literarios, que, bueno, también hay una construcción ahí ficcional y todos esos Ujú, problemas. Pero, pero no, digamos, me quedo pensando también en esto que ya mencionaban sobre la deshumanización, digamos, y por ahí preguntarte así algunas otras, o sea, si podés, digamos, profundizar un poquito más en alguna otra fuente, o sea, como para trabajarlo, porque me acuerdo que en este texto, en esta novela anónima de la vida de Sopo, por ejemplo, no sé si la ujú, conoces, eh, hay un pasaje donde eso queda muy claro, porque va Esopo y van todos los burros y van el resto de los ujú. esclavos. Y es como que no hay, no hay, o sea, son otros burros. Lo mismo en Apuleyo, que también, digamos, o sea, se queda muy claro esa cuestión en que los esclavos son como los animales. Eso te quería preguntar, pero dice, Claro. o sea, si has pensado un poco esa relación entre los animales de carga, los animales que se usan para trabajar y los esclavos. Ujú. Sí, Milena, bueno, varias cuestiones también. Te agradezco por tus palabras. Eh, en primera instancia, bueno, otras fuentes, claramente se me viene al pensamiento los agrónomos latinos para que retomes. Ahí vas a tener muchas referencias a, por ejemplo, en Barrón, ¿sí? De esta idea de pensar a los esclavos como instrumentos de la producción asimilables al ganado. Los pone a la par con el ganado, ¿sí? Como instrumentos de género vocal, en el caso de los esclavos, semivocal el ganado, ¿sí? Y varias referencias a esta despersonalización, deshumanización, eh, muy claras. Después, bueno, con el caso de- de- de la fuente con la que trabajás, no la he trabajado y con las fábulas no es un género con el que estoy acostumbrado a trabajar, pero sí podría señalarte si puedo hacer algún tipo de aporte en tener este siguiente reparo. Ojo con los libertos, ¿sí? Ojo en el sentido de eh, hay una porción pequeña de los esclavos del mundo antiguo que el factor del consenso sí es más importante. ¿Sí? Y justamente el caso de los libertos sería como, por decirlo de una forma coloquial y simplificada, como los esclavos exitosos del mundo antiguo, que han Claro. logrado su manumisión, ¿sí? Eh, y están muy orgullosos de eso. Y cuando la logran, es un volver a nacer, ¿sí? Comienza su vida nuevamente y casi no se recuerda ese pasado en la esclavitud, ¿sí? Eh, hay trabajos de esto, sobre todo de la evidencia epigráfica, ¿sí? De los libertos. Eh, Pedro López Barja es un autor que trabaja este tema para que busques. Eh, Es decir, sería una porción de los esclavos del mundo antiguo donde el factor del consenso tiene mayor aplicación, ¿sí? El factor eh, del consenso, de la ideología, la hegemonía, ¿sí? En términos de Gramsci, ahí se cumple más. Han logrado superar la esclavitud, les fue bien, están contentos, ¿sí? Con su nueva vida, para que tengas ese reparo, ¿sí? En cambio, el grueso de los esclavos no llegaban a eso y de los cuales yo hablé son de los peores en su condición de vida, que eran los que trabajaban en el campo, ¿sí? Que fueron los que se rebelaron. Eh, También, a modo de aporte, como regla general, los esclavos de las ciudades
no se sumaban a las revueltas serviles. Es algo sobre todo que se da en el ámbito rural, ¿sí? Bueno, y peor condiciones de vida tenían los esclavos de las minas, ¿sí? Ese era el peor de todos los que las pasaban, ¿sí? Bien, otros aspectos consensuales a tener en cuenta en la esclavitud, por eso no desdeñarlo del todo, el factor consensual en esta institución, hacen justamente referencia a la manumisión o al peculio, ¿sí? Que podían disponer determinados esclavos, y a la integración también a la casa del amo, con los cultos, ¿sí? Eh, en fin, eso para tener en cuenta. Muchas gracias. No, de nada. Simplemente Entonces, un un poco... comentario, perdón, dale, Ah, Pablo. no, dale, dale. No, 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 dale, dale. dale vos, si el mío es un comentario, no, así que dale tranquilo. No, solo de curioso, me llamó mucho la atención el testimonio, como medio cambiando de tema, el testimonio de las monedas, digamos, ¿no? Que Ujú. comentaste de, de uno Antíoco. ¿Qué tipo de información, digamos, se extrae de ahí? Sería la pregunta, ¿no? Porque uno se imagina una moneda, unas imágenes, decías, bueno, hay relaciones con los dioses, Ujú. eh, digo, como producción también propia de ese grupo social, simplemente Sí, de... sí, sí. En efecto, es muy interesante, Pablo, porque la elección de un dios o de un tipo de moneda en particular ya dice mucho, ¿sí? ¿Por qué eligió tal formato y no otro? ¿Qué estilo? ¿Qué dios? Aporta información muy valiosa. Concretamente, si bien en algunos aspectos los esclavos de la Primera Guerra Servil hay ciertos elementos sirios, de origen sirio, ¿sí? Porque algunos de ellos tenían ese origen, por ejemplo, el propio Euno, ¿sí? Y esto se ve cuando toma el nombre de soberanos sirios como Antíoco. No obstante, las monedas tienen un claro estilo siciliano, no de las monarquías helenísticas, sino de Sicilia. Y se escogen dioses sicilianos. ¿Y por qué entonces? Lo que señala la crítica moderna es porque están buscando el apoyo de población local. Y en este sentido está el caso de una serie monetaria con la efigie de Demeter de Etna, que tenía un sentido político en Sicilia. Había sido la diosa que durante la Segunda Guerra Púnica eh, varias leyes sicilianas se habían pasado del lado cartaginés contra Roma, ¿sí? Y en esa revuelta contra Roma acuñaron monedas tomando como símbolo de unión y como símbolo antirromano y de autonomía a Demeter de Etna, ¿sí? Bueno, lo que podemos inferir de Diodoro, perdón, de las monedas de un Antíoco, sobre todo con esta de la efigie de Demeter de Etna, es que está de alguna manera vinculándose con esa tradición, ¿sí? Y está buscando el apoyo en particular de agricultores sicilianos, ¿sí? De una parte de la población libre que era devota a Demeter de Etna. Por eso es muy significativo esa propaganda que se hace sobre sí mismo, ¿sí? Está bárbaro eso. Sí, sí, es muy, muy interesante. Nótese como de una pequeña imagen podemos inferir un mensaje político detrás, ¿sí? Y cómo
al menos en su intención, y seguramente, probablemente en la praxis también, uy, acabo de tirar un vaso de agua, en la praxis también, no se limitó meramente a esclavos rebeldes ese reino conformado, sino que buscó y obtuvo, al menos en parte, cierto apoyo de, de la población local, o al menos no su hostilidad, ¿sí? Eh, Bueno, genial. Muchas gracias, Fernando. Vos sabés que me había quedado pensando justamente entre algunas de las últimas ideas que planteaste en la exposición respecto de cómo las revueltas serviles, tardorrepublicanas, generalmente son estudiadas por lo que no llegaron a hacer. Que me parece sí. sumamente significativo porque, por ejemplo, si uno retoma un viejo pero clásico trabajo como es el del Foldi para hablar de, bueno, cómo podemos entender la crisis de la República y plantea 4 tipos de conflictos y dice, bueno, 3 no fueron tan importantes, uno fue medular, alguno de esos 3, bueno, termina considerándolo como sí, y entre ellos plantea las revueltas de los esclavos, o las rebeliones de esclavos, y desestima, o Mm, sea, sí, tiene un impacto, pero no es nada trascendental o medular. Pero justamente con lo que planteaba respecto de la formación de estados rebeldes, ahí vemos una trascendencia o un impacto muchísimo más profundo de estas rebeliones, que ha pasado o ha pretendido ser pasado desapercibido, claramente por los intereses contemporáneos de la interpretación de las revueltas serviles como marcabas antes. Y me parece que en ese sentido tus trabajos son sumamente importantes para poder darle de vuelta la importancia, o no sé si de vuelta, pero para poder realmente darle un lugar a considerar estas revueltas como un fenómeno significativo y nada menospreciable, porque en un momento la historiografía, bueno, las utilizó como espejo para considerar la revolución bolchevique. Entonces, ujú, es darle de vuelta la agencia, por decirlo de alguna manera, que estas mm, revueltas de esclavos llegaron a tener, o sea, formar estados o configurar estados, como decías vos, buscando elementos que permitan generar adhesiones o consensos con las poblaciones locales, no es menor, al contrario, es sumamente trascendente. Entonces, ah, nada, por eso decía, era un comentario, no era más, no era una pregunta de fondo, sino de, mm. de lo claro que fue tu trabajo en presentar esto y volvernos a dar la idea de, bueno, no pasemos por alto las rebeliones serviles, al contrario, tienen un Mm. rol importante. Sí, absolutamente, Majo. De hecho, me acuerdo bien el caso del tratamiento Casal-Foldi, y señala que lo que buscaron los esclavos, esto también es un tópico en la biografía Sí. occidental, es la inversión de los roles sociales. Ujú. Es decir, no solo no cuestionaron la esclavitud, sino lo que querían era revertir esa institución, nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede tener de valioso, de significativo ese hecho Claro, histórico? Nada, son una banda, digamos, por decirlo coloquialmente, sí, sí, sí. implícitamente lo que se infiere es eso, de envidiosos, esos rebeldes, que querían revertir la situación que tenían. Eh, no lo traté ahora y esto va a ser objeto de una publicación posterior, pero esa idea de que buscaron invertir los roles sociales eh, es una exageración, una tergiversación, se basa en 2 hechos muy concretos, que son episodios aislados, no Claro, tiene sustento, claro. ¿sí? O en todo caso es una exageración eh, que no tiene cabida. Eh, No, y y aparte, perdón, sí, suena también a una mirada simplificadora, digamos. Es como, mm, justamente es por ir por la oposición. Es como, bueno, exacto, no lograron esto, entonces era una sí, banda, por decirlo también en términos exacto, coloquiales, una banda de inadaptados que envidiaba lo que tenían otros. Entonces exacto. es muy reduccionista
Sí, poner las yo creo que revueltas hay que serviles en entender esos eso términos. en el contexto de la época y la polarización de las posturas. Sí, En el marco de la Guerra Fría, de la discusión contra ese adversario ideológicamente opuesto, como entonces los soviéticos decían sin sustento de que esto era una a ciencia cierta, una revolución y que, voy a reproducir los términos de ellos, que los historiadores burgueses lo que hacían era ocultar las evidencias, bueno, no había sustento para eso, pero en el marco de la radicalización de esos discursos, en buena parte de la historiografía occidental, el resultado fue menospreciar ujú, estos episodios de resistencia a la esclavitud, que si bien tienen cierta imagen de ambigüedad, porque hasta donde llegamos a ver, no imaginan un mundo sin esclavos, ¿sí? No son episodios menores equivalentes a una fuga de esclavos. Se claro. organizan, eh, construyen estados, intentan eh, no ganarse la hostilidad de toda esa comunidad con la cual vivían, ¿sí? Con ciudadanos libres que habitaban, por ejemplo, en Sicilia. Es decir, es un esfuerzo significativo por la libertad, aunque no sea una libertad eh, para todos los seres humanos, ¿sí? Tiene esa imagen de ambigüedad, ¿sí? Pero que se pierde de vista con estas posturas de, bueno, buscaban invertir los roles sociales, eran una banda de ladrones. Claro. Así, algunos autores se refieren sobre todo a la revuelta de Espartaco, ¿sí? Eh, retomando prejuicios o juicios, si se quiere, de la historiografía antigua, ¿sí? Así que, bueno, eso. Muchísimas gracias. Realmente muy interesante. Gracias a ustedes. Gracias a Y, ustedes. bueno, si no hay más comentarios o cuestiones para intercambiar, si quieren, vamos dando por terminada la actividad. Por supuesto, Bueno, invitamos a participar a las siguientes actividades del Junio Clásico, a realizarse los días 23 y 24 de marzo en modalidad mixta, que consiste en el sexto workshop sobre filosofía de Aristóteles, problemas y debates actuales en la filosofía, de la filosofía teórica y práctica aristotélica. Para aquellos interesados, el programa del workshop también se encuentra en la página web de la facultad. Eh, Así que, bueno, les convocamos a seguir participando del Junio Clásico y volvemos a agradecer a Fernando por su tiempo, por su esfuerzo, por su trabajo y por la claridad y el entusiasmo que nos da en revisitar estos temas que por ahí quedan a veces como fuera de la agenda, y sobre todo quizás en las clases, y me parece sí, que es sí, sí. hora de volver a darles entidad, por decirlo de alguna manera. Bueno, muchas gracias, María José, y a todos los asistentes, y bueno, a toda la comisión organizadora, Diego, y bueno, muy contento de haber participado y la pasé muy bien, así que bueno, saludos y gracias para todos. Nos vamos a seguir viendo en otros encuentros de Junio Clásico o de nuestro mundo De que nos estudios gusta, clásicos. ¿sí? Así que, bueno, estamos en comunicación. Gracias, ¿eh? Muchísimas Un gracias. gusto. Hasta luego, que Adiós, tengan buena chao, hasta jornada. luego. Igualmente.